Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el módulo de ayer estuvimos haciendo una introducción, estuvimos viendo quién hay detrás de los mercados financieros, estuvimos también viendo cómo se colocaban esas órdenes pendientes, pero el día de hoy lo que vamos es a profundizar un poquito más. Vamos a ver un par de ejemplos más de cómo poder marcar bien ese tipo de bloque de órdenes que estuvimos viendo en el módulo de ayer, pero también vamos a ver bastantes conceptos nuevos, cómo podemos identificar dónde hay más liquidez, cuál sería el bloque de órdenes correcto para nosotros poder marcar y también ejecutar una entrada en el mercado. Porque ayer, en el módulo anterior, estábamos hablando de que la liquidez equivale a dinero y así es como funciona el mercado. Para ello, entonces, nosotros tenemos varios tips, por así decirlo, de cómo podemos identificar qué bloque de órdenes podemos marcar y cuál sería el correcto o el incorrecto. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Para que vean. Ok. Fíjense, en el lado izquierdo tenemos una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, lo cual estamos, pues creo que bastante claros con la estructura que tenemos delante de nosotros, una estructura bajista. Solamente querríamos tener, pues, ganas de querer vender, vender, vender. Pero fíjense, un concepto que estuvimos viendo el día de ayer y es el que tenemos aquí, y es que nos encontramos un BMS, un Break Marker Structure. Tenemos un rompimiento de estructura. Oye, y Isaac, ¿por qué tenemos ese rompimiento de estructura? Porque fíjense, este es el último máximo de esa estructura y con ese impulso que podemos estar viendo aquí, vemos por completo la rotura de ese nivel de cotización de ese último máximo. Tenemos un BMS. Ahora, en el módulo de ayer estábamos viendo que el precio tenía que venir a cargar en ese bloque de órdenes. Pero también vamos a ver el día de hoy dos diferentes bloques de órdenes. Cuando nosotros iniciamos un rally positivo e inicia desde aquí, para ese rally positivo, romper por completo el máximo anterior, crear un BMS, lo que nosotros tenemos delante de nosotros son dos tipos de bloques de órdenes. El bloque de órdenes original y el bloque de órdenes decisional. ¿Qué significa todo esto? Pues el bloque de órdenes original, la palabra lo dice, es donde se origina el movimiento, que fue el concepto que estuvimos viendo en el módulo anterior. Es la vela opuesta donde se genera el impulso. Pero si sabemos que el original es donde se origina todo, si sabemos, si sabemos que el original es donde se originó todo el movimiento que fue aquí, ¿dónde estaría el decisional? El decisional estaría aquí. Y ahora vamos a ir más en profundidad. Decisional y original. Decisional y original. La pregunta me imagino que os la estaréis haciendo. ¿Cuál de los dos bloques entonces es el que tengo que marcar? ¿Cuál de los dos es el correcto? ¿Uno es más importante que el otro? No hay ninguno más importante que otro. Finalmente, solamente quiero que os pongáis un sello, que os penetréis esto que os voy a decir. El mercado se mueve con liquidez, donde hubo un rastro, una pista de donde hubo más liquidez, es donde finalmente vamos a marcar nuestro bloque de órdenes. Y si te estás preguntando dónde entonces encuentro esa pista y ese rastro, es lo que te voy a explicar ahora mismo.
Te lo voy a volver a repetir. Tanto como el bloque de órdenes de original y tanto como el bloque de órdenes del decisional son importantes. No hay ninguno más importante que el otro. Simplemente tenemos que buscar donde hubo más liquidez y marcar el bloque de órdenes correcto. Para ello, un tip muy importante que yo hago es el siguiente. Si recuerdan que en el módulo anterior estuve explicando que el mercado se mueve con fractalidades, pues nosotros tenemos, donde se origina el movimiento, un punto A y después tenemos un punto B. ¿Y por qué tengo un punto B aquí? Porque fíjense cómo... Vamos a darle un poco de zoom. Así muchísimo mejor. Fíjense, tenemos un impulso y viene una pequeña corrección. Para luego esa pequeña corrección lo que hace es crearme un mínimo para irse arriba y marcarme otro máximo. Tengo entonces un punto A, tengo un punto B, tengo un punto C y tengo un punto D. Aquí lo podemos estar viendo. A, B, C, D. Así es como se mueve el mercado. Entonces, el tip de oro. Fíjense dónde hay mayor movimiento. Porque donde hubo mayor movimiento significa que hubo mayor inyección de capital. Y para ello yo utilizo un truco buenísimo, sencillo, pero eficaz. Agarro desde mi punto A hasta mi punto B la fractalidad con esta herramienta. Vamos a poner de otro color. Para luego el punto C y el D, me vengo aquí y agarro también el impulso, esa fractalidad. Y lo puedo poner aquí en el lado derecho para comparar cuál fractalidad fue mayor a la otra. Y como podemos estar viendo, la fractalidad mayor coincide perfectamente con la fractalidad del punto C y D, el decisional. Quiero que entiendan algo, cuando hay un mayor movimiento y tarda más en verse ese retroceso, quiere decir que ha habido muchísima más inyección de capital que en el movimiento anterior. Como podemos estar viendo aquí, el decisional tiene muchísimo mayor movimiento que el original. No importa. Esto lo podemos encontrar a la inversa. Podemos encontrar muchas veces que el original puede hacer esto y el decisional puede hacer esto. Para ello hacemos la misma tarea. A y B. Vamos a poner esto aquí para que no haya confusión. A y B. C y D. ¿Cuál fractalidad es más grande ahora? A y B. Original. Por lo cual, nosotros, donde veamos que la fractalidad es muchísimo mayor, marcaríamos la vela opuesta al movimiento, como estuvimos viendo en el módulo anterior, y ahí empezaríamos a marcar nuestro bloque de órdenes para ver una reacción en dichos niveles y nosotros dejarlo todo bien seteado, preparado, para poder iniciar, en este caso, una posición en largo. Lo voy a volver a explicar muy rápido, solamente un concepto para que el concepto para que no lo entiendan, para que lo entiendan, perdón. Y es el siguiente. La fractalidad mayor es la cual nosotros nos vamos a enfocar porque hay mayor inyección de capital. Luego también podéis guiaros del volumen de las velas. Hay muchísimas veces que pueden ser similares, el A y el B, el C y el D, o sea, el original y el decisional. Pero si probablemente el original tiene un cuerpo de vela así y el decisional tiene un cuerpo de vela así, hablamos desde el punto de arranque del movimiento. Cuando hay un arranque en un movimiento, fíjense el cuerpo de la vela, es en el único momento, y lo quiero dejar claro en todo el curso, es en el único momento que yo visualizo, miro o comparo
el cuerpo de una vela con la otra. Yo no miro nunca jamás el cuerpo de una vela, el cierre de una vela, yo no miro nada jamás, nunca eso. Pero aquí en este caso es muy importante porque el cuerpo de la vela, al ser de mayor magnitud, quiere decir que ha habido una mayor inyección de capital. No va a ser para nada igual una vela así a versus una vela así. Mayor movimiento, mayor inyección de capital. Espero que este pequeño tip se os haya quedado aquí grabado porque de verdad es el tip que yo utilizo cada día. Obviamente cuando vayáis entrenando el ojo es cuando pues, os vais a ir liberando de este tipo de truquitos, por así decirlo. Porque finalmente en este curso no vais a ver ningún indicador, no vais a ver ningún oscilador, no vais a ver nada de eso. El mayor y mejor indicador que podéis tener es vuestra intuición. Y para ello tenéis que tener entrenado el ojo. Y es a lo que vamos a ir en este curso. Bueno, tenemos ya la definición de original y tenemos la definición de decisional. Tenemos el tip con la fractalidad mayor y ahora lo vamos a explicar todo en las gráficas. También tenemos el tip del cuerpo de la vela, si es muchísimo mayor a el otro. Vamos a borrar esto por aquí y nos vamos a ir a buscar un ejemplo para que combinemos lo que hemos estado viendo en el módulo anterior y lo que vamos a ver el día de hoy. Mira, fíjense, vamos a ver diferentes ejemplos. Vamos a poner un ejemplo cuando tenemos un rompimiento de estructura y también vamos a ver un ejemplo con la continuidad de la estructura. Quiero poner varios ejemplos para que finalmente lo puedan entender. ¿Cómo podemos ir profundizando más en la búsqueda de la liquidez? Finalmente es la que te va a dar o la referencia para entrar o también para salir. Fíjense, cuando yo empiezo a analizar una gráfica cuando está totalmente en virgen, lo que yo hago es lo siguiente. Lo que te voy a dibujar aquí es cómo mi mente trabaja. Así es como yo trabajo, visualmente, con las fractalidades que me va dejando el mercado. Dentro de esta fractalidad, que es la última que podemos estar viendo, porque aquí había una secuencia de máximos y mínimos crecientes, donde finalmente termina, y vemos una secuencia totalmente a la inversa de los máximos y mínimos. Ahí es donde yo me enfoco. Yo siempre me enfoco en la última estructura del mercado, en la que nos encontramos en ese momento, en esta última fractalidad, porque dentro de esta fractalidad tenemos esa secuencia de máximos y mínimos, como estábamos mencionando, en este caso bajistas, decrecientes. Ahí es donde yo entonces me voy a enfocar. Fíjense, estamos en una temporalidad de 4 horas, que como pues, me gusta a mí hacer esto, entre 4 y 1 hora. Fíjense cómo podemos nosotros ir marcando esos máximos de la estructura. Y ahora vamos a ir marcando esos mínimos. Probablemente me estoy dejando algunos, pero la importancia de todo esto no es marcar exactamente el máximo o el mínimo. Quiero que entiendan el concepto de cómo poder buscar un original, cómo poder buscar un decisional, cómo nosotros podemos identificar el BMS para ir concluyendo con esa información e ir añadiendo, como vamos a añadir más información el día de hoy. Si nosotros ampliamos la zona de nuestro mapa, fíjense cómo podemos tener aquí los últimos movimientos, máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Cuando nosotros esperamos a ver qué es lo que sucede con el mercado, fíjense qué es lo que podemos estar viendo aquí. Aquí podemos estar viendo que este es el último máximo del mercado y lo que nos presenta el mercado es un BMS, un Brave Market Structure. ¿Por qué está ahí? Bueno, pues por la sencilla razón de que este es el último máximo, como podemos estar viendo aquí, de la estructura que venía predominando. Fíjense como ya no vemos mínimos cotizando por debajo.
Fíjese cómo inicia ese pequeño rally positivo, el cual rompe por completo el nivel de cotización de ese máximo. Vamos a ampliar la zona para que lo puedan ver muchísimo mejor. Fíjense, estamos en 4 horas. Estuvimos hablando en módulos anteriores. ¿Vamos a entrar aquí? No. No se entra ahí. Porque si vamos refrescando y vamos añadiendo todos los conceptos de ayer, del módulo anterior, aquí tenemos nuestra extensión número 1. Uy, no puse el 1. Ahora sí. Aquí tenemos el sacrificio de capital. Soy pésimo escribiendo en el ordenador. Lo mío solamente es hacer trading. Para nada se me da bien los ordenadores. Este concepto no sé si lo expliqué bien del todo el día del módulo anterior y es el siguiente. Cuando yo digo sacrificio de capital, es que ellos quieren empujar el mercado hacia abajo para poder hacer ver a las personas que vamos a continuar con la estructura que venía predominando aquí en el lado izquierdo. Nosotros vamos a esperar a buscar nuestro momento y el momento tenemos que buscarlo aquí. Aquí tendríamos un original, como podemos estar viendo. Si nosotros bajamos a una temporalidad de 1 hora, fíjense cómo podemos estar viendo que sí ya nos marca un decisional y lo vamos a ir marcando. Vamos a ir poniéndolo por aquí. Aquí tenemos un original. Y aquí tendríamos un decisional. ¿Dónde está el original? Aquí, donde se origina el movimiento. ¿Dónde está el decisional? Bueno, muy sencillo. Agarren una fractalidad y cuando veáis este retroceso, aquí se hizo una pauta y comenzó el decisional. Siempre que veamos esa pequeña corrección, no importa, no va por puntos, no va por cuántas velas, sino cuando veáis esa pequeña pauta que corrige el mercado un poco, como estamos viendo en pantalla, ya podemos dar por válido de que estamos viendo delante de nosotros un decisional totalmente válido. Tenemos original, tenemos decisional. Fíjense que hemos hecho el tema de la fractalidad. Venimos por aquí y nosotros hacemos la misma fractalidad para el decisional. ¿Cuál fractalidad es mayor? ¿Cuál fractalidad es mayor? Como pueden estar viendo, es muchísima mayor el original. Esa es la siguiente tarea que tienen que hacer cuando ya veamos el BMS, cuando ya empecemos a ver ese sacrificio de capital. Tenemos que buscar cuál es el bloque de órdenes correcto, original o decisional. Y para ello, mientras que el mercado está haciendo su trabajo, su sacrificio de capital, nosotros tenemos que buscar nuestro bloque de órdenes original y nuestro bloque de órdenes decisional. Fíjense, como pueden estar viendo aquí, el bloque de órdenes original es muchísimo mayor a lo que viene siendo versus decisional. ¿Podemos quitar esto? Claro que sí. Esto ya no nos hace falta. Entonces, por lo cual, el decisional queda eliminado y nos quedamos con el original. Algo muy común que suelo hacer y es lo siguiente. Cuando ya tenemos definido cuál es el bloque de órdenes correcto, el que vamos a marcar, y si recordamos el concepto de que es la vela opuesta al movimiento, el movimiento se origina con la vela de color gris, que sería verde, alcista, nos centraríamos en la vela de color negro, la vela opuesta. Pero algo que suelo hacer muchísimo, por no decir cada día, es lo siguiente. Fíjense cómo tengo aquí marcado ya mi bloque de órdenes. Fíjense el grosor que tiene. Estamos hablando de 360 puntos. La verdad que son bastantes. Para ello,
lo que yo hago es bajar una temporalidad y reducir por completo esa pérdida, ese bloque de órdenes. Este era el bloque de órdenes anterior y fíjense con el bloque de órdenes que estamos marcando ahora la diferencia que hay. Vamos a ponerlo de color moradito y este lo vamos a poner de color, venga va, gris. Vamos a poner original por aquí y esto por aquí. Vela opuesta al movimiento. La vela opuesta al movimiento en 4 horas nos daba este grosor en el bloque de órdenes. La vela opuesta al movimiento, el movimiento se origina desde esta vela de color gris y comenzó a verse esa propulsión. Vela opuesta, me cojo esta de color negro. Fíjense la diferencia. ¿Qué logramos con todo esto? Minimizar nuestras pérdidas, tener una entrada más precisa y así poder también obtener muchísimo mayor rango de movimiento, porque todos esos puntos que teníamos en riesgo los estamos ahora poniendo en el otro lado de la cancha, que son beneficio para nuestro bolsillo. Entonces, ahora al hacer esta tarea de minimizar nuestra pérdida, podemos eliminar por completo el bloque de órdenes de 4 horas y nos quedamos con el bloque de órdenes de 1 hora. Fíjense todo lo que hay que armar para ir poco a poco seteando la posición. Vamos a ponerlo en 4 horas, más que nada para visual, para que lo puedan ver muchísimo mejor, pero ya hemos localizado el bloque de órdenes correcto, hemos visto dónde había más liquidez, es en el bloque de órdenes original, hemos visto en qué temporalidad íbamos a poder pues marcar mejor, más precisa la entrada, y esa es la temporalidad de 1 hora. Ya hemos hecho todo eso. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora lo que necesitamos es esperar el movimiento en la extensión número 2. Miren, yo quiero hacer una rápida parada. Probablemente haya personas que estén viendo esto y no estén muy familiarizadas con las temporalidades altas, a 1 hora o 4 horas, como yo suelo manejar. Y probablemente manejéis temporalidades más pequeñas, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Me encantaría primero que todo que os pasarais por completo al otro lado e investigarais, indagarais un poquito más en las temporalidades grandes. Creedme de verdad que vais a ver un cambio abismal, brutal. Pero esta metodología, todo lo que vais a ver aquí, también aplica para 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Ya está en vosotros. Aplicar se puede aplicar en cualquier temporalidad. Pero recuerda una cosa, temporalidades más pequeñas, el rango de movimiento por lo que tú vas a optar a ganar es muchísimo inferior versus a temporalidades de 1 hora y 4 horas. Ya lo dejo a vuestro criterio, a lo que mejor os vaya bien, a lo como mejor os sintáis. Pero bueno, me encantaría que poco a poco os vayáis aislando, alejando de esas temporalidades pequeñas, porque esas temporalidades pequeñas de verdad os va a causar un estrés que no os podéis ni imaginar cuando conocéis las dos caras de la moneda, temporalidades grandes y temporalidades pequeñas. Os va a gustar muchísimo más las temporalidades grandes. Conozco a muchísimos traders que me han contratado para mentorías privadas, que han adquirido formaciones tanto como online, presenciales, que vienen del scalping y están súper contentos de poder haber transformado su operativa a algo muchísimo mejor y estar más tranquilos con temporalidades grandes. Dicho esto, tenemos localizado nuestro bloque de órdenes, tenemos ya visto la extensión 1, tenemos ya localizado el sacrificio de capital. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo único que tenemos que hacer es esperar pacientemente
a que nosotros veamos el precio aterrizar en nuestro bloque de órdenes. ¿En dónde? En la extensión número 2. Para ello, cuando el precio se vaya acercando, si nosotros ponemos una alarma por aquí y cuando el precio ya haga esto que acaba de suceder, nos va a llegar una notificación push de TradingView de que ya tenemos el precio tocando en los niveles que nosotros los estábamos esperando. Nos venimos a nuestra oficina, el lugar donde nosotros hacemos trading, y lo seteamos todo. Y para setearlo todo, hacemos lo siguiente. Vengo aquí, posiciones por supuesto que en largo, y vamos a profundizar un poco más. Vamos a acercar esto. Recuerden que en el módulo anterior estuvimos hablando de que una vez el precio tocara el bloque de órdenes, nosotros podíamos iniciar esa posición. Para marcar nosotros el take profit vamos a esperar, porque después de marcar dónde hacemos la entrada, vamos a marcar dónde hacemos el nivel que podemos permitirnos perder. Y como estuvimos mencionando en módulos anteriores, algo visual, no lo pongamos aquí ni lo pongamos aquí, lo ponemos algo visual, un poquito de desahogo. Ahora podemos nosotros pensar y plantearnos de dónde ponemos nuestro ciclo final. Para ello hay que esperar a ver si toca nuestro bloque de órdenes o no, ¿verdad? Porque algo muy bueno que acaba de suceder es lo siguiente. Es que fíjense cómo aquí ha marcado un punto de interés bastante interesante que lo podemos tener como referencia a la hora de tener un TP1, un TP2 con la proyección que vamos a hacer. Vamos a proyectar esto un poquito más para acá. Y ahí está. Y ahí vamos. Fíjense. Es algo que quiero explicar. No importa qué tan agresivo sea el sacrificio de capital. No importa. Fíjense la vela. Qué magnitud tenía. Fíjese el cuerpo de esta vela. Fíjese cómo opaca por completo todas las velas que veníamos viendo aquí en el lado izquierdo. Más de 15 velas podemos estar viendo aquí. Y fíjense con el volumen y la agresividad que baja. Pero fíjense que nosotros al poner nuestro bloque de órdenes en una hora, ¿cómo podemos estar viendo cómo hemos reducido drásticamente la pérdida que estábamos asumiendo anteriormente con 4 horas? Donde en una hora podemos, perdón, donde en una hora podemos estar viendo, fíjense, cómo estas velas opacan por completo a todo lo que veíamos viendo aquí en el lado izquierdo. Fíjense el cuerpo de esa vela. Es cuando yo ahí digo, no me importa el cuerpo de la vela cuando nosotros vamos a iniciar una nueva posición. No importa. No importa. Entonces, fíjense, esperamos una reacción en este bloque de órdenes. ¿Está dentro de nuestro bloque de órdenes? Sí. Hacemos nuestra entrada. Ahora sí, podemos nosotros buscar nuestros siguientes puntos de interés para salir. Pero si recuerdan en módulos anteriores, estábamos mencionando que la extensión 1, esta, siempre va a ser inferior a la extensión 2, la cual va a arrancar aquí. Entonces, partiendo desde ahí, es algo ahora primordial saber dónde vamos a salir. Sabemos que el movimiento de la extensión 2 va a ser muchísimo mayor que la extensión 1. Y ahora viene un concepto muy importante. Ahora viene un concepto muy importante y es el tema de la mitigación. Y es ahí donde muchísimos traders cometen un error muy grande y se olvidan de la mitigación, de la neutralización de ciertos bloques de órdenes. ¿Qué quiere decir todo esto? Antes de continuar con esto, tengo que explicarlo. Fíjense, lo voy a explicar de una manera muy sencilla y es de la siguiente. Si nosotros vamos a apuntar aquí nuestra entrada y vamos a poner un ejemplo.
vamos a apuntar aquí nuestra salida. Vamos a poner una línea. Tendríamos todo esto para nosotros ir a optar a ganar. Son 1.700 puntos versus 146 de riesgo. Si quieren que hablen dólares, podríamos estar arriesgando en esa posición 146 dólares versus 1.700 dólares estaríamos yendo a ganar. Lo voy a volver a repetir. 146 dólares de riesgo, 1.700 de beneficio. En el caso que lleguemos al ciclo final. Ahora, el tema de la mitigación es lo siguiente. Si yo estuve diciendo en módulos anteriores que todo máximo y todo mínimo tiene liquidez, tanto como por arriba y tanto como por abajo, ¿por qué no mejor marcamos y hacemos la tarea de marcar todos esos máximos? Porque los mínimos no me interesan. Lo estuve mencionando un poco en el módulo de ayer. Y os voy a explicar hoy con el tema de la mitigación por qué no me enfoco en los mínimos en el caso que estemos en compras. Porque existe este tema de la mitigación. Cuando nosotros vemos que aquí tenemos un bloque de órdenes y es la vela puesta al movimiento, aquí, habrá personas que se pregunten, oye Isaac, pero ¿por qué no te enfocas también en esta vela de aquí? En esta vela de aquí. Vela opuesta al movimiento. Vamos a cogerla. ¿Qué sucede aquí? Aquí queda totalmente mitigado. Voy a explicar paso a paso qué es la mitigación. Ya dije que no escribo bien. Aquí. Ahora sí. Fíjense. Bloque de órdenes, vela opuesta al movimiento. Aquí la tenemos. Me vengo por aquí, proyectamos y fíjense cómo esas velas que están viendo aquí en la pantalla ya han tocado por completo ese bloque de órdenes. Cuando unas velas o una vela o una mecha toca un bloque de órdenes que teníamos en el lado izquierdo, ya queda totalmente anulado ese bloque de órdenes o ese punto de interés que nosotros teníamos marcado. Porque ya ha neutralizado la zona. Neutralizar, mitigar. Mira, señores, y esto profundizaremos en módulos más avanzados como el de mañana. Y es lo siguiente, el mercado tiene, ¿sí? Tiene que después de verse un imbalance, tiene que venir a estabilizar el mercado, tiene que haber un balance en el mercado, tiene que estar un balance regulado. ¿Qué significa un imbalance? Como digo, esto va en módulos un poco más avanzados como el de mañana, pero voy a explicar un poquito para que entiendan el concepto y lo puedan incorporar con la mitigación. Fíjense cómo vemos aquí en el lado izquierdo máximos y mínimos. Fíjense cómo podemos estar viendo aquí que el precio automáticamente se descolgó y hubo una agresividad la cual no hubo ni aquí ni aquí. El precio se descolgó por completo. Me ha dejado en este nivel de cotización un vacío de liquidez porque hubo bastantes posiciones que se incorporaron y se activaron en ese momento y fíjense el descuelgue por completo que hubo en el precio. Ahí hubo un imbalance en el mercado. Y el mercado, señores, así tarde un día, un minuto, 5 horas o 5 días, con ese imbalance, en algún momento tiene que venir a regular esas posiciones, tienen que nivelarse y regularse. Y para ello, nosotros, al tener aquí un bloque de órdenes, fíjense cómo el mercado luego progresivamente iba con máximos y mínimos.
alcistas y viene, y fíjense cómo ha llegado al mismo nivel de cotización. Mismo nivel de cotización. Después de ese imbalance, siempre habrá un balance. Siempre. Van a haber muchísimos ejemplos en este curso. Pero hay que ir poco a poco. Pero fíjense, imbalance, el precio se descuelga, viene el precio, pongamos que tardó 2 días en llegar a cubrir esa irregularidad en el mercado. Ya, este bloque de órdenes que teníamos aquí marcado, así sea para un punto de interés, así sea para salir en una posición, o así sea para querer incorporarnos en una nueva posición, no importa para lo que tú quieras ese punto de interés, ese bloque de órdenes. Lo importante es lo siguiente, ver si hubo una vela o un múltiplo de velas, no importa, que llegó al nivel de cotización. Déjame ponerlo aquí de negro, o mira, de rojo, de morado lo ves mejor. Una vez que una mecha o una vela penetre ese bloque de órdenes, queda anulado, se acabó. Y automáticamente aquí automáticamente la vela que neutraliza ese bloque de órdenes que vemos aquí, ahora automáticamente para mí, mis ojos, hay un muro. Imagínense de verdad un muro, el cual esa mecha o vela haya neutralizado ese bloque de órdenes, ahí vamos a imaginar un muro. ¿Y por qué ese muro? Porque todo lo que haya desde el muro hasta la izquierda, desde donde hubo la neutralización, lo que nosotros vamos a hacer es imaginarnos un muro, porque todo lo que haya en el lado izquierdo ya está mitigado, ya está neutralizado, ya hubo esa regularidad en el mercado. Entonces, Isaac, ¿dónde pongo los ojos? Lo vas a poner aquí, donde se creó el muro. Ahí es donde tú vas a poner tus ojos a partir de ahora, porque el mercado seguirá haciendo su trabajo. El mercado puede que ahora haya tomado liquidez por aquí y haya un nivel de cotización que tenga que venir a regularse otra vez de nuevo. ¿Dónde está el muro? Aquí. Aquí es donde tú vas a marcar con la vela opuesta al movimiento tu bloque de órdenes para luego finalmente ver que se neutralice otra vez el mercado. Cuando entonces nosotros estamos aquí y vemos que ya aquí ha mitigado por completo al bloque de órdenes anterior, me olvido por completo dónde hubo un muro en esta vela. Ahora vamos a hacer un zoom, vamos a ampliar la zona y vamos a ver algo. Porque si se fijan, yo he puesto mis ojos en esta vela de aquí, en este bloque de órdenes de aquí, de la vela opuesta. Oye, Isaac, ¿y por qué no aquí donde está el muro que tú me mencionaste? Porque si yo vuelvo a marcar el bloque de órdenes en la vela opuesta donde se genera el movimiento, ¿dónde se genera el movimiento? En la vela de color negro, vela opuesta, la vela de color grisácea. Pongo mi bloque de órdenes, proyecto hacia la derecha y ¿qué sucede aquí? Totalmente mitigado ese mismo nivel de cotización. Ya hemos visto esa regularidad en el mercado. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces lo que hago es marcar el muro que os acabo de mencionar aquí y me olvido por completo de todo lo que podemos estar viendo en el lado izquierdo. Ojo con esto. Me olvido de la misma zona donde tenemos el mismo nivel de cotización. Pero me olvido de este nivel. Vamos a ver. Porque yo puedo venir así. Vela opuesta al movimiento. Aquí. Y lo que hago es lo siguiente. Proyecto mi bloque de órdenes hacia la derecha. ¿Y qué es lo que sucede? Yo no veo ninguna vela que haya tocado ese bloque de órdenes. Por lo cual, este bloque de órdenes, el que va a continuación de este que sí está mitigado con la flecha y el círculo, está totalmente impoluto, intacto. Y ahí sí podemos marcar un punto de interés para nosotros poner ahí o un TP1, TP2, TP3, entrada o salida. Así es como funciona el tema de la mitigación, cosa que profundizaremos muchísimo más. Pero cuidado con eso porque veo muchísimos traders
que dejan escapar unas muy buenas oportunidades pensando que el precio va a reaccionar en ciertos bloques de órdenes, lo cual ellos no saben que ese bloque de órdenes en concreto ya ha sido reaccionado, ya ha sido mitigado, ya se neutralizó por completo y ya no va a haber ninguna reacción más en ese nivel. Porque si yo profundizo muchísimo más en este tema en el cual estamos hablando ahora, fíjense de algo. La vela opuesta al movimiento, fíjense como aquí vemos que para nada esta mecha, como pueden ver, ha mitigado este bloque de órdenes, lo cual este bloque de órdenes sigue intacto. Oye, Isaac, y entonces en esta vela opuesta a este movimiento, yo creo que la respuesta ahora está más clara todavía que cuando comenzamos el módulo de hoy. Por supuesto que aquí ya está totalmente mitigado ese bloque de órdenes. Así es como funciona el tema de la mitigación, no se me asusten, cosa que vuelvo y repito, voy a profundizar más. Entonces, retomando, nos venimos por aquí, fíjense, y tenemos este bloque de órdenes que no se ha mitigado. Este lo vamos a poner con un color rojizo para saber que mitigado, es más, hasta una X, para que veamos que ese bloque de órdenes ya está mitigado. Ahora, tenemos... Vamos a ampliar. Tenemos el punto de entrada. Estuve mencionando en módulos anteriores, hay que diversificar con un TP1, TP2, TP3. No sabemos a ciencia cierta si realmente llegará al ciclo final. Entonces, fíjense, tenemos un punto de interés aquí, tenemos un punto de interés aquí y tenemos otro punto de interés aquí. Ya la tarea la tenemos. Podemos marcar aquí nuestro TP1, podemos marcar aquí nuestro TP2 y nuestro TP3, sí, pero recuerden algo. Si este va a ser nuestro TP3 y este va a ser nuestro TP2, va a estar muy cerca del ciclo final. ¿Por qué no anulamos esto y dejamos este nivel como TP2, que está a mitad? Y buscamos un punto de inflexión donde el precio, punto de inflexión quiere decir donde el precio haya fluctuado más anteriormente. Y por ejemplo, como podemos estar viendo aquí, fíjense cómo el precio ha fluctuado bastante en los niveles estos de cotización exactos de 29.000 puntos. Aquí lo podemos ver, aquí lo podemos ver y aquí lo podemos ver. Entonces lo que tú puedes hacer es marcas tu TP1 aquí, vienes, marcas tu TP2 aquí, vienes y marcas tu TP3 aquí. Cosa muy importante donde cometía un error muy grande al principio. Si nosotros, vamos a quitar este círculo para que no haya confusión. Si yo tengo aquí mi bloque de órdenes, no pongan el TP3 exactamente en ese bloque de órdenes. Sean un poco más conservadores, bájenle 5 o 8 puntos y os aseguráis muchísimo más de que esa posición sea victoriosa. Porque si lo pones en el mismo nivel, corres el riesgo de que no se active. Sean conservadores. Esa avaricia no os va a traer nada bueno. Son 5 o 8 puntos, no es nada. Y ahora ya tenemos seteado todo. Aquí lo tenemos seteado todo. TP1, TP2, TP3, hemos encontrado un BMS, hemos encontrado cuál era el bloque de órdenes correcto, original o decisional, y hacemos nuestra posición. Pero recuerden una cosa, que la extensión 1 siempre va a ser inferior a la extensión 2. Entonces, si sabemos si la extensión 1 ha hecho este nivel, ¿por qué no entonces agarramos nosotros este nivel con el siguiente bloque de órdenes como referencia? Y así es. Vamos a ponerlo en temporalidad de 4 horas para que lo puedan ver mejor. Aquí. No tiene nada que ver, es solamente visual. Para que lo vean bien y no distorsionado. Y así es como nosotros vamos a setear toda la posición. Fíjense la reacción que hace el mercado cuando toca un bloque de órdenes. Fíjense, toca y el rechazo que hay es en el mismo momento. Y fíjense con la fuerza con la que sube.
Y ya tenemos un TP1, un TP2, un TP3. Mira, yo os voy a decir algo. Habrá momentos que se vea la posición así, muy bonita, y tarde poco. Habrá momentos que puede tardar la posición abierta 1 o 2 días. Vamos a ver miles de ejemplos. Lo que sí tienen que tener claro es algo, que no siempre vamos a tener las posiciones como nosotros tenemos pensada aquí. No tengan un tiempo estipulado para cerrar esa posición. El mercado es el que finalmente tomará la decisión de abrirla y cerrarla. O que se falle o que se acierte. Pero es muy importante no tener esa presión de querer decir, ¿no? Como he visto muchísimas personas, yo solamente opero de 8 a 10 de la mañana. O si ya llegan las 5 de la tarde, cierro la posición. O, no veo lógico cerrar una posición la cual te está dando dinero, lo estuvimos hablando en el módulo de ayer. Pero fíjense en algo. Vamos a ver qué hace el precio en esa reacción. En ese. Mira, fíjense. ¿Ven la reacción que se hizo en este punto de interés? ¿Ven por qué lo importante no solamente es saber entrar, sino también saber salir? ¿Ven qué sucede aquí también? Independientemente si el precio rompe ahora o no, no lo sé si lo va a romper. Este bloque de órdenes que tengo aquí, no lo sé. Porque ya no me interesaría, porque si nosotros nuestro ciclo final al final lo queremos aquí, que va a ser mayor a la extensión 1, ya me da igual si rompe o no. Pero fíjense la reacción que hace. ¿Lo ha hecho por casualidad? No. ¿Que luego ha atravesado el nivel? Bueno, lo ha atravesado. ¿Y tú vas a caer en la trampa de volver a entrar cuando rompes el nivel? No. Si te has metido en el bolsillo, te lo voy a mostrar aquí, 2000 puntos y tenías solamente arriesgando 146. 146 puntos. En dólares se puede estar arriesgando 146 dólares versus ir a ganar 2000 dólares. ¿Os parece mal de verdad este ratio riesgo-beneficio? A mí me parece fenomenal. Ahí es cuando mencionábamos en el módulo anterior que te puedes permitir perder 3-4 veces consecutivas, que a la quinta o a la cuarta que ganas, recuperas la pérdida y te metes más dinero en el bolsillo y recuperaste toda esa pérdida. Así es como nosotros vamos a operar. Fíjense cómo se ha seteado y se ha armado toda esa posición. No importa si ahora finalmente sigue subiendo o si sigue bajando. Como yo siempre digo, trade cerrado, trade olvidado. Jamás, jamás se pongan a mirar la misma posición del mismo activo cuando se haya cerrado y encima hayamos coronado con la posición victoriosa. O así se haya tocado la pérdida, no estén metiendo todo el rato el dedo en la llaga, porque ya en módulos que se verán en adelante estaremos tocando el plan de trading exitoso, como yo lo llamo, el plan de trading que yo utilizo, que Isaac Ramírez utiliza cada día. Y un plan de trading es muy importante para tú no solamente llegar arriba al tope, sino a mantenerte en el tope. Porque llegar arriba prácticamente, bueno, relativamente puede ser fácil, por así decirlo. Lo difícil es quedarte arriba. Hay personas que pueden llegar a tener esa rentabilidad o golpes de suerte de hacer una semana X dinero, la siguiente semana igual, y salir victoriosos por durante 1 o 2 meses, pero probablemente si lo estás haciendo mal, como a mí me pasaba al principio, hace 5 años y medio, que levanté una cuenta de 2000 dólares a 50.000 dólares en aproximadamente 2 meses, cosa que lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo fatal. Aunque yo no me daba cuenta de ello, yo pensaba que era intocable, que era invencible, que lo estaba haciendo fenomenal y que yo me iba a comer este modelo de negocio. Pero, ¿dónde iba yo? ¿Dónde ibas tu criatura? Cuando a los 2 meses, como estaba haciendo las cosas mal, igual que subió a 50.000, esa cuenta bajó a 10.000. Rápido. Por hacer las cosas mal. Por no tener un buen plan de trading definido. Por hacer un riesgo mal. Por sobreapalancarme. Por sobreoperar.
esas cosas finalmente te pueden ir bien por un corto plazo de tiempo. Es como el casino cuando tú vas. Siempre tienes la victoria del tonto, de los primeros días que va al casino. Siempre, eso sucede así. Cuando tú vas al casino, los primeros días ganas. O a principio de la noche ganas. Pero luego siempre vas a perder. Y esto es exactamente igual. Cuando tú no tienes un buen plan de trading definido, armado, con unos pilares fuertes, sólidos, no vas a poder construir esa riqueza en tiempo económica que mencionábamos anteriormente. Sobre todo, no vas a ser para nada sostenible en este negocio. Mira, en este negocio os voy a decir algo. No hace falta tener, esto es un mito que no entiendo de verdad muchas veces por qué se dice esto. En este modelo de negocio no importa, y las personas se piensan que sí, cuánta probabilidad de aciertos tienes. Las personas se piensan que para tú ser millonario en el trading tienes que tener un 90-95% de asertividad, de win rate, o un 80-85% de win rate. Y no es así. Tú teniendo, fíjense lo que os voy a decir, entre un 60 y 65 en adelante, que con el 60 tú puedes llegar a construir una barbaridad como trader. Puedes llegar a construir 7 y 8 cifras teniendo simplemente un 60% de win rate. No hace falta tener un 80, un 85, un 90. No importa eso. Lo que importa es la consistencia con la cual tú aplicas tu plan de trading. Y se acabó. Teniendo una muy buena estrategia definida, la MPA, teniendo un buen plan de trading que os lo voy a dar y se os va a proporcionar en estos días. Y siendo consistentes con él y con la metodología, así tengas un 60% de win rate, la tienes totalmente hecha. La otra parte que hay que tocar y hay que dominar, que ya tocaremos también, es toda la regulación emocional, todas las emociones. Porque tú puedes tener la estrategia, pero si tú no estás bien de aquí, ¿qué vas a hacer? Muchas personas se equivocan y se piensan que lo importante es lo que sabes. Eso no es así. Lo importante es qué haces con lo que sabes. Eso es lo importante. ¿De qué te sirve tener un martillo y no sabes darle un buen uso? ¿De qué te sirve tener un Ferrari si no sabes conducir? ¿De qué te sirve tener una piscina si no sabes nadar? Así podemos continuar con todo. No es lo que tienes o lo que sabes, sino cómo lo aplicas. Esa es la clave del éxito. Y la clave del éxito no es ser el mejor. Tienes que ser diferente y no repetir los mismos hábitos o pasos que hacen el resto de la población. Este concepto que estamos viendo aquí es algo que quiero que os metáis aquí. Y es el concepto del bloque de órdenes original, decisional. Y ahora vamos a ver un concepto, ¿sí? A continuación, con lo que viene siendo, pues, no solamente el BMS, sino también la continuidad de la estructura, porque también muchas veces no queremos esperar el rompimiento de una estructura, porque probablemente estamos en el inicio de una nueva estructura y queremos incorporar nuevas posiciones y también a continuación veremos cómo escalonadamente podemos añadir más y más. Entonces, bueno, nos vemos ahora en el próximo módulo.